damos la bienvenida al primer presentador de la ECO día 2, Josué Rojas, con un fuerte aplauso. Hola a todos, gracias por estar 10 de la madrugada, temprano. Algunos todavía no se levantan, o todavía no duermen. Bien, también gracias a la ECO por esta ponencia que la aceptó. Es la segunda vez que estoy aquí. Y contando un poco menos tan denso como la anterior vez. Pero que para mí me es mucha satisfacción porque pasaron 15 años desde que empecé en la ingeniería inversa y básicamente quiero contar cómo empecé yo y cómo cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes pueden empezar en esto. ¿Sí? Que no es tan complicado como algunos dicen. ¿Qué no es esta charla? Esta charla no es de cómo bypassear anti-cheats, ¿sí? Sino que lo que sí es acerca de cómo comencé yo a inferir cómo estaba internamente escrito el juego en C++, pero programar los cheats en ensamblador. Entonces, van a ver un poco mi razonamiento, cómo estaba al alcance de todos y que cómo podemos aprender todos juntos y empezar en esto. Así que voy a contar un poco de mi historia muy rápidamente por temas de tiempo. Esto es Radio Eco, 133.7. Bajar un poco de volumen, mientras que ven la demo de un cheat que hicimos con unos amigos hace, no sé, como 11 o 15 años, no recuerdo bien. Pero básicamente cuando empecé, yo iba a una cabina de internet, en Perú le decimos así, porque al no tener los suficientes recursos, la mayoría de nosotros allí en esos barrios, lo que hacían la gente es que compraban máquinas o computadoras, las juntaban todas y luego las alquilaban por tiempo. Nosotros le llamamos cabinas de internet o cibercafé sin el café. Y cuando nosotros íbamos a jugar, generalmente, y a hacer tarea, pero más a jugar, un día alguien llega con un USB donde tenía un cheat de este juego, de Rakion, y todo el mundo quería usarlo. Todos querían saber cómo se usaba, de dónde lo había sacado, y bueno, yo también quería saber cómo se usaba. Pero la diferencia es que mientras, aparte que también quería saber dónde se usaba, yo quería saber cómo funcionaba eso. Entonces ahí es donde más o menos empieza mi travesía, ¿no? Entender cómo ese cheat, que era una DLL, una librería, funcionaba, porque era un archivo que se hacían 2 clics con otro ejecutable que no tenía la menor idea de qué cosa hacía, y en conjunto hacía como magia para mí, o sea, no tenía la menor idea de cómo funcionaba. Y es más o menos cómo empieza mi travesía en esto. Entonces vamos a ver un poco de la agenda. Vamos a ver un poco sobre las criaturas. Todo eso lo explico conforme vamos avanzando. El primer cheat que hice, que son las entidades, lo más interesante, creo yo, que es la reconstrucción de objetos de C++. Y bueno, un poco de mi razonamiento para hacer mi primer bot, ¿no? de este juego. Bien. Entonces, en esa época, el gran problema es que al ser cosas de game hacking era muy cerrado. ¿Por qué? Porque había dinero de por medio. Entonces era como muy elitista y no te solían soltar muchas cosas. Entonces yo era bastante espeso preguntando. Fui muy espeso para que este chico que trajo el cheat me diga dónde lo sacó. En cuanto supe dónde lo sacó, el foro, que se usaba mucho foro en esa época, entré y comencé a preguntar a todo el mundo. Nadie me quería decir nada, te trataban mal, como les dije, era muy elitista. Sin embargo, algunas veces te decían una que otra cosita, ¿no? Aprende ensamblador, Oli Debugger y cómo funciona AIDA Pro o IDA Pro, ¿no? Y alguien en un momento publica este código en Delphi. No lo conseguí, así que bueno, puse mi código en ensamblador. Pero básicamente lo que hace este
estas líneas de código, lo que hace es que busca las propiedades de las criaturas, porque cada jugador tiene como unas criaturas que puede invocar, y lo que hace es busca el objeto en memoria. ¿Por qué? Porque hay una referencia, entonces se puede encontrar en memoria, y una vez que la encuentras, lo que haces es lees todas las propiedades de esta criatura de menor nivel, o de menor rango y que hace menor daño, y lo sobrescriben dentro de otra de las propiedades de una criatura. Entonces lees una de mayor nivel y lo sobrescribes en una de menor nivel, haciendo que puedas hacer lo que se va a ver. O sea, haciendo que puedas, usando cosas muy simples. Bueno, déjame que lo levante un poquito. A ver. No, parece que no me deja adelantar. Bueno, voy a poner play y ya. Ups. Bueno, no me deja poner play, pero básicamente lo que hacemos aquí es hacer eso, ¿no? Es copiar estas cosas, las propiedades del juego, y con eso podía, por ejemplo, tenía una araña que era muy simple y podía invocar otra criatura mucho más poderosa, ¿no? Dentro del juego. Y para mí era casi, o sea, no tenía idea qué cosa era. Yo sabía más o menos que eran bytes, que eran un poquito de direcciones de memoria. Estos son los objetos que ven en la columna de las descripciones, se ve cuáles son los objetos. Y básicamente lo que es sin saber qué se hacía, lo único que sabía es que se copiaba ese arreglo de bytes y se copiaba dentro del otro arreglo de bytes, por ejemplo, de la araña. Y en vez de que spawneé una araña, lo que hacía directamente era spawnear otra criatura, ¿no? Como pueden ver ahí. Y, por ejemplo, tienes minotauros o cosas de eventos, etc. Pero, si se dan cuenta, es una araña. Entonces, esto fue algo que básicamente me abrió la mente mucho, porque vi que se podían hacer cosas interesantes, ¿no? Y aprendí mucho acerca de cómo funciona el Cheat Engine, porque uno de los primeros, cuando uno entra y se ve el tutorial, lo primero que te hacen es buscar datos y los datos que cambian. Por ejemplo, todos tenemos, en un jugador tiene vida 100, por poner un número, y es que sería 64 en hexadecimal, y cuando este recibe daño de 1, esta disminuye. Entonces, uno busca, todo el tiempo va buscando cambios en la memoria que son relevantes para el jugador, ¿no? Entonces, cuando pasaba esto, yo lo que hacía era buscar los cambios y podía obtener las direcciones donde se encontraban estos cambios, ¿no? Y bueno, básicamente en este video que ven allí, lo que estoy haciendo es encontrar las criaturas, que en este caso es esta araña. Las encuentro, ¿cómo hacemos esto? O sea, es como yo me siento, me pongo en la computadora, y ¿cómo encuentro yo en el juego algo específico? Bueno, dependiendo de qué cosa estés buscando, en este caso muy específico, lo que hice era sacar y poner. ¿Por qué? Porque cuando se ponía, yo entendía que se establecía un valor, y cuando se sacaba, ese valor era nulo. Y así todo el tiempo. Entonces jugaba todo el tiempo con eso, y así más o menos a la edad de 15 años aproximadamente comencé haciendo estas cosas. Entonces, cuando tú ibas a la cabina de internet, mientras todo el mundo estaba jugando, yo tenía la computadora con mi IDE, programando en ensamblador. Era súper curiosa la imagen, pero era interesante por el hecho de que mientras que a todos les llamaban la atención eso, a mí me llamaba la atención este tipo de cosas, ¿no? Bueno, así que esto lo que hago es, comienzo a buscarlos, todo el tiempo hago ese juego, saco, pongo, hasta que pueda encontrar la dirección de memoria. Y si lo adelanto, bueno, el problema es que no me deja adelantar, pero más adelante se ve que puedo hacer cambios en la criatura. No me deja adelantar. Bueno, no se preocupe. Bueno, entonces, luego, cada juego debe tener como una entidad. Es decir, todos los players tienen que tener unas referencias a sus datos en memoria.
Sí, por ejemplo, el nombre, las armaduras, la vida, los ítems que tienen, las criaturas, si es que puedes usar criaturas o pets o lo que fuera, ¿no? Entonces, las entidades son esos, son estructuras grandes que obtienen este tipo de información, ¿no? Y en este juego habían dos. Una que era en el juego, o sea, dentro de cuando uno interactuaba con otros jugadores, y en el lobby. ¿Por qué en el lobby? Porque dentro del lobby hay un inventario y en el inventario tenías cosas, ¿no? Así que este juego llamado Rakion, que era un MMORPG, tenía este tipo de dos entidades, ¿no? Como se menciona. Entonces, como vimos en el anterior video, yo lo que hacía era buscar la dirección de memoria de la criatura, de la araña, por ejemplo, y luego la intercambiaba y podía poner minotauros o lo que fuera. Entonces, yo entendía que esto, o sea, el juego tiene que saber de alguna manera cómo poder acceder a esos datos. Tiene que saber, o sea, no es que todo el tiempo es dinámico, porque cuando tú reiniciabas el juego, esa dirección donde encontrabas la araña, el identificador de la araña, yo no estaba más ahí. Entonces el juego tiene que entender en algún punto dónde se encuentran las cosas. Tienen que haber referencias específicas, ¿no? Relativas, referencias a ese lugar. Entonces yo más o menos comencé a buscar información al respecto, ¿no? Y lo que comencé a hacer es buscar direcciones fijas, ¿no? Lo que hoy en día sé que se les conoce como variables globales. Pero direcciones fijas como la que pueden ver ahí, ¿no? ¿Y por qué? Porque la dirección de la criatura estaba en direcciones superiores y yo buscaba direcciones inferiores para ver si podía encontrar un puntero que sumándole un offset, un desplazamiento, encontraba el byte específico que yo quería. Entonces buscando, mirando era básicamente abrir en el OllyDBG y comenzar a mirar y a ver qué encuentro. Bueno, Rakion God, que es un clon, usa una implementación. Pero podemos ver que esto era interesante porque una vez que yo obtenía, sabía dónde estaba, podía, usando dos funciones en Windows, que lo encontré leyendo la MSDN, es obtener el nombre de la función que se llama endgame, más 2, obtenía la dirección de este puntero. Entonces, no importaba el cambio de la DLL de versión, no importaba las actualizaciones, no importaba nada, porque sabía, al menos que me cambien toda la implementación, ahí sí, pero ya sabía que iba a estar allí. Entonces, haciendo un cheat de esto me soportaba muchas versiones sin problemas, ¿no? Y bueno, como podrán ver, todo esto lo programaba en ensamblador, no era sencillo, la verdad. Fue mi primer lenguaje que aprendí. Pero sacaba una imagen de internet, le ponía unas cositas y tal, o sea, ni siquiera las cuadraba bien, era terrible, pero bueno, funcionaba. Y para mí me valía un montón, ¿no? Y bueno, ese es en el lobby. Pero ¿cómo hacemos en el juego? Bueno, en el juego hay dos funciones. ¿Ves? Podemos ver la clase cPlayer, getLocalPlayer. Y dentro de esa tienes dos implementaciones, cPlayer getFillInfo y FillInfo getLocalPlayer, ¿no? Que te devuelven un puntero hacia esa clase. Es decir, que no es que te devuelvan un nuevo objeto, sino te devuelven el objeto ya creado previamente del juego, del personaje, ¿no? Y también algo que está muy bueno es que también podías obtener la entidad de los otros jugadores, que se pueden hacer cosas muy geniales. Vamos a ver luego con eso. Entonces, ok, todo muy bonito, todo genial, pero claro, entonces, ¿qué hago con estas cosas? Bueno, cuando uno empieza haciendo estas cosas, hay cosas que uno quiere hacer primeramente, ¿no? Quiere, por ejemplo, tener vida infinita, ¿sí? No quiere morir nunca. Quiere tener armadura infinita, quiere tener cell points, que son los puntos para poder invocar a las criaturas, ¿no? Y hay tres funciones. Como pueden ver, son métodos de la clase cPlayer, zhp, zcp, zp. Y tienen como argumento un argumento que es de tipo float, ¿no? Que es básicamente la vida o la armadura o los puntos, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer esto en C++, ¿sí?
Entonces yo, si no sabía C++, esto de C++ lo he puesto ahora, o sea, lo hice, este ejercicio lo hice ahora, pero yo sin saber C++, sin saber nada, o sea, apenas había leído un poco de ensamblador y me ponía a hacer cosas en esto, ¿cómo hago esto en ensamblador? Porque no sabía, o sea, era mi primer lenguaje y estaba aprendiendo. Y es ahí donde todos podemos empezar haciendo reversing. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Bueno, tengo que decirles que puede ser que haya sido un conjunto de casualidades. Casualidades de que justo haya ido a esta cabina de internet, casualidad de que esta persona trajo este cheat y que me interesó mucho a mí, casualidad de que el juego llamado Rakion tiene muchos decoradores, ¿sí? Es decir, que te pueden dar información de la función, qué es lo que hace la función. Como pueden ver ahí, ZHP, cPlayer, lo que ven abajo, esa cadena abajo. Y este conjunto de casualidades fueron geniales porque así pude empezar. Entonces, si yo tengo la columna izquierda, C++, ¿cómo hago esto yo? ¿Cómo hacía? Bueno, como vimos, habían dos funciones que te devolvían justo el puntero. Entonces, lo que hacemos es, llamamos a dos funciones en Windows, que es el getModuleHandle y getProAddress, usando la función anterior que vimos para poder tener la entidad del jugador, que te devuelve un objeto cPlayer. Es decir, que haciendo eso, que ven en el cuadrado, se podía hacer. Tienen los dos mundos, C++ a un lado, ensamblador al otro lado. Luego, ok, muy bien, tengo el objeto, pero ¿qué más hago? Bueno, cuando uno se sienta, viste que nosotros cuando vemos comenzamos a ver patrones. ¿Qué cosa podemos identificar? ¿Qué cosa podemos sacar? ¿Qué cosa podemos entender? Yo lo que comencé a ver eran patrones. Patrones de que muchas cosas se movían al registro SX. Se movían al registro SX, se movían al registro SX y no entendía qué cosa era. Entonces busqué en la MSDN y ahí explicaba que el objeto this se movía al registro SX. Así que este objeto this se movía al registro SX y yo entendí que cuando se crea un objeto, ¿sí? Visual Studio lo que hace es que internamente construye este objeto y usa el registro SX de manera relativa para acceder a los miembros, por ejemplo, o a los métodos, o a las funciones virtuales. Y bueno, no vamos a ahondar en eso porque no es objetivo. Así que una vez que obtenía el objeto, lo que hice fue moverlo al registro SX y simplemente llamaba a la función, como pueden ver ahí, ¿no? Le hacía push del argumento y llamaba a la función. Y claro, para mí esto era, o sea, es como que eran como ir descubriendo cosas que estaban tras bambalinas y que funcionaban. Y la verdad que la pasaba muy bien, ¿no? Mientras que dejé de gastar dinero jugando y comencé a gastar el dinero programando cosas. Así que hacía todas estas cosas y la verdad que a mí me parecían geniales. Yo creo que esto que estoy contando les puede servir a ustedes si es que no están empezando y quieren empezar en esto. No es tan difícil como parece. Solo es ponerse y sudar un poco. Muy bien, entonces con esto hemos aprendido fácilmente a cómo llamar métodos de clases en ensamblador. Entonces, pero no solamente termina ahí, sino es que también tenemos que, por ejemplo, si quiero usar un objeto y luego de ese objeto quiero, no sé, establecer cierto estado, ¿sí? ¿Cómo hago? Por ejemplo, Chaos Mode es un modo, como vieron en el primer video, que el jugador como que cambia su apariencia y suele ser más fuerte. Es el modo caos, ¿sí? Y dentro está esto, eso es lo que ven ahí en ensamblador, ¿no? Si un enum es una clase que hereda de otra clase y tiene dos valores, caos y sin caos, básicamente. Entonces, otra vez, yo lo que necesitaba es hacer lo que ven ahí, en esa línea, ¿no? Hacer chain mode igual caos, o sea, 1. Entonces, ¿cómo hacía esto? O sea, yo sentado con mi OLDBG, haciendo scroll, viendo a ver cómo hago. Bueno, comencé a leer un poco de C++, no tenía mucha idea de eso, y entendí que había algo que se llama constructores. Y los constructores lo que hacen es inicializar cosas, ¿sí? Cuando inicializas cosas,
generalmente lo que inicializa las clases suelen ser los miembros de la clase. Entonces, cuando uno ve el constructor, puede saber cuáles son los miembros de la clase, aunque no tengas el nombre, porque dice ahí dis más 2, dis más 3, dis más 4, no sabes qué cosa es, pero por lo menos sabes cuántos miembros tiene la clase. Entonces, una vez que pude entender esto, ¿no? Dije, ok, listo, tengo un constructor, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que hago? Bueno, esto lo explico para que se pueda entender, ¿sí? Como pueden ver, en C++, cuando se construye un objeto, hay un layout. ¿Sí? Esto depende si está heredando funciones virtuales, si tiene clases base, depende de muchas cosas, ¿sí? Pero en este caso específico, tienes un virtual function pointer, pero luego en el offset 8 está justo el mode. ¿Cómo sabía yo eso? ¿Cómo sabía que justo el mode, el que yo necesito mover, el valor 0,1, estaba allí? Prueba y error. No tenía mucho misterio. Probaba. Pasaba horas, movía valores, movía cosas, a ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Probaba. Y probando pude hacer esto. Entonces, si yo tengo, en resumen, tengo lo que ven en la columna izquierda y yo necesito hacer algo, yo no sabía C++, yo lo único que sabía era ensamblador en ese tiempo. Entonces, ¿cómo hago esto en ensamblador? Bueno, uno entiende, mirando el código, es que básicamente lo que hacía es que el dis, yo no sabía que era el dis, o sea, había sabido un poquito, pero no tenía la menor idea porque nunca había programado en C++. Entonces yo bajo mi percepción, lo que entendía es que era como un buffer, ¿sí? Que donde se inicializaban cosas. Entonces lo que hice fue, ok, si es un buffer, le doy un buffer, como pueden ver ahí, ¿no? Dis es un buffer local, lo muevo a SX, llamo al constructor, me inicializa la data que necesita inicializar, luego con dis más 8, que es donde está el modo caos, le muevo el valor 1 o 0, dependiendo de lo que yo quiera, y luego le envío la segunda parte. Esta segunda parte, ¿por qué sé? Bueno, mirando las cross-referencias, básicamente. Yo vi que se hacía esto y dije, también lo hago. Lo copiaba y funcionaba. Pero básicamente lo que hace es como en el caso anterior, te devolvía el objeto ya de dentro del juego. En este caso no, en este caso es un objeto nuevo, porque si se dan cuenta, this es una variable local. Entonces, para eso yo necesito que eso se comité. Entonces, send event es para que sea efectivo el cambio, ¿no? Pero bueno, no hay mucho misterio en eso. Se llama el constructor y luego se mueve ese valor 1 al dis más 8 y luego EAX es dis, ¿sí? Porque yo podía usar EAX o dis, da igual porque el call te devuelve el mismo valor, la dirección del buffer que le estás pasando, así que es lo mismo. EAX es dis en ese caso, en el recuadro amarillo. Muy bien. Ok, entonces yo podía hacer este modo caos, ¿no? Que se vio en el primer video. Pero hay algo interesante que yo también quería hacer, es que es como poder mover el jugador a diferentes lugares. ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, yo lo que he aprendido en la escuela es que solamente me habían enseñado que había ejes X, Y. No tenía la menor idea de que había un eje Z. Así que tuve que hablar con un amigo que fue a la universidad y me explicó un poco cómo funcionaban estas cosas. Bueno, y ustedes pueden ver el código ahí en C++. La verdad que en primera instancia, cuando yo tenía en esa época, asustaba un poco. O sea, haciendo flashback, ¿sí? Porque esto lo escribí hace unas semanas atrás. O sea, recién hoy en día, cuando me puse a volver a ver, entendí que este es el código en C++. Pero yo no sabía escribir este código. Que ven ahí, yo no sabía escribir ese código. Lo aprendí ahora, no ahora, pero me refiero que lo hice ahora, ¿no? Pero en ese tiempo no sabía eso. Entonces, ¿cómo alguien que no sabe nada puede usar un template, puede hacer clases, puede inicializando constructores? Bueno, básicamente probando un poco. En este caso, para poder hacer esto, había una función, o esta clase que se llama así placement 3D, ¿sí? Pero en este caso no había un constructor. Entonces, como vieron en el caso del constructor que te dice los miembros de la clase, en este caso no había. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Bueno, comencé a mirar y comencé a ver que había algo que se llama operator igual.
busqué un poco de información y se les llama overrides, ¿sí? Y básicamente, para no meternos un poco en C++ en esto, básicamente lo que hace es que yo puedo usar el igual usando objetos de clases cPlacement 3D, ¿no? Entonces, obviamente, para hacer este override del igual, lo que pasa es que tiene que poder copiar el primer valor, el valor de la derecha, el right value se le llama, al left value, al valor de la izquierda, porque uno está igualando. Entonces, para poder hacer eso, tiene que poder acceder a toda la información y copiarla efectivamente hacia al left value, al valor de la izquierda. Entonces, miré ahí, me buscaba la vida, básicamente. Si no estaba una cosa, buscaba otra cosa, y así. Entonces, entendí que existen los overrides y que gracias a eso podía saber que había dos miembros en esta clase. Sí, las posiciones y los ángulos. ¿Cómo sabía que eran posiciones y ángulos? No lo sabía. Comencé a meter fruta y a ver qué salía. Y así, deduciendo, pude entender. Y creo que es básicamente lo que hacemos todos hoy en día, ¿no? Es como que a veces no entendemos cosas y hacemos un pentest y bueno, voy a meterle esto, a ver qué sale. Y a veces explota y a veces hace cosas geniales. Bueno, igual. No cambia mucho hoy día, creo. Muy bien, entonces, yo tengo placement, position, value, y tengo que... Esto lo tengo en C++. ¿Cómo hago esto? Otra vez. Bueno, como le dije que era un conjunto de casualidades, la verdad es que había una función que se llama getPlacement dentro del objeto cPlayer. Y digo que es un conjunto de casualidades porque todo tenía decorado y eso me ayudaba un montón en el reversing. Y creo que si no hubiera sido por esto, tal vez no hubiera seguido tanto. Pero bueno. Entonces, llamando a getPlacement, obtenía el objeto placement, ¿sí? Y luego sabía que en el offset, como pueden ver acá, 048, puede obtener las posiciones, los ejes X, Y y Z. No es tan complicado. Entonces, ahí se puede ver, ¿ves cómo comienzo a cambiar los valores? Por ejemplo, el eje Z voy cambiando, ¿no? Baja, sube. El eje Y igual, ¿sí? Pero luego se me ocurrió otras cosas, porque vieron que al inicio les mostré que también se podía obtener las entidades, no solamente de mi jugador, sino también de los demás jugadores. Y yo pensaba, ¿se podrá o no se podrá? ¿Qué cosa? Bueno, al obtener, porque al final obtener las entidades de los otros jugadores, al final te devolvía un objeto cPlayer, ¿sí? Así que obteniendo el objeto cPlayer podías hacer lo mismo que estábamos haciendo hoy acá. Así que pude hacer esto, podía leer las posiciones X, Y y Z de los otros jugadores, ¿sí? Y podía hacer dos cosas. Podía yo atachearme a ellos, como pueden ver que los perseguía como un monigote, o podía hacer que ellos vinieran hacia mí. Bueno, eso igual está falta optimizar un poco. Pero y venían hacia mí todo el tiempo. Entonces podía hacer estas cosas divertidas en que yo podía mover a los jugadores, poner un bucle y los movía a un costado y no les hacía que se movieran, o todos vinieran a mí como un vacuum, ¿sí? Y matarlos allí. Espera, que tengo la batería baja. Bien. Muy bien. Luego, otra cosa muy interesante que yo quise hacer es acerca del stat. Vieron que todos los personajes tienen stats. Entonces, ¿cómo modifico los stats? ¿Sí? ¿Cómo se modifican eso? Bueno, esto Rakion lo cambió, porque antes se podía modificar en un archivo que tenían en disco, lo cambió. No estaba más. ¿Sí? Entonces, yo cuando comencé a buscar, primero lo que hacía era buscar el nombre del personaje y a ver mirando, ir cambiando bytes, a ver qué encuentro. Entonces, este personaje se llama Jin, se puede ver ahí. Y luego hay unos valores que cambian todo el tiempo, constantemente. Y a mí me llamó mucho la atención estos valores, ¿no? Y dije, pero, o sea, ¿por qué cambian todo el tiempo? Algo está pasando ahí. Entonces, lo que hice básicamente fue, como tenía un detector de debuggers, un anti-cheat, lo que hice fue, muy chapuceramente, desconectaba el internet de la máquina virtual, activaba el valor el debugger del cheat engine y ponía un breakpoint, un access ahí
un hardware breakpoint on access para saber qué direcciones se escribían ahí, ¿no? Como pueden ver, salía quién estaba escribiendo. Y luego había una función, una clase que se llama Genesis, como se ve ahí en el log. Entonces, buscando, me di cuenta que había dos funciones que se llaman set y get. Yo por ese tiempo tenía más o menos 16 años y había empezado el instituto. En Perú el instituto no es como una universidad, sino que está en el medio, es terminando el colegio. Entonces, estaban enseñando un poquito de algoritmo y tal, y más o menos sabía que era un setter y que era un getter. ¿Sí? Entonces, al saber ya que era un setter con un getter, esto me llamó mucho la atención. Pero, como se dan cuenta, es como que ustedes los miran y por primera vez es como que no entiendo nada. Me pasaba lo mismo, no entendía nada. No entendía nada qué cosa era estas cosas. Sabía que era un puntero porque ya había leído que era eso. Sabía que se tenía que pasar sabía que era un this porque ya había hecho cosas con eso, pero no sabía muchas cosas más. Entonces, lo que comencé a mirar fue las cross-referencias para saber qué cosas pasaban allí. Entonces, es interesante que la forma en cómo se escribían esos lugares que cambiaban todo el tiempo no era habitual como escribir un valor como en una variable. En este caso cambiaba bastante. Y tenías que seguir esa forma de escribirlo. Tenías que hacer un sort. Era súper extraño. ¿Sí? Pero básicamente tenías el valor donde tú quieres escribir, la dirección donde tú querías escribir, ¿sí? Y luego, obviamente, los pasabas como argumentos, como pueden ver ahí. Pero luego, esta dirección, más 4, el contenido, se soreaba, ¿sí? Con la misma con la dirección. O sea, el contenido de la dirección más 4 hace un sort con la dirección. Y luego de hacer eso, se llamaba la función. Era muy extraño, pero funcionaba. Mágicamente funcionaba. Entonces, obviamente, esos 999 no eran 999, sino es que ustedes no se dan cuenta. Yo estaba programando ahí en la cabina de internet, mientras que programaba y tal, porque aún estando en el instituto no teníamos forma de comprar una computadora en mi casa. Y mientras que yo programaba estas cosas y estaba probando y tal y cual, agarro, mientras que la gente estaba jugando, programo, inyecto la DLL, funciona y comienzo a gritar y toda la gente me mira, ¿qué le pasa a este loco? Bueno, me pasaba esto, que agarro y podía hacer este tipo de cosas, ¿no? Y que no solamente funcionaba con los juegos, con los valores, ¿ves? Ahí se ven los valores originales, pero también podía hacer con los items. ¿Sí? Con los items también podía cambiar los valores así. Y era súper interesante para mí porque comenzaba a descubrir cosas cómo funcionaban por dentro las cosas, cómo funcionaban estas y cómo podía modificarlas, ¿no? Y esto me lleva a mi primer bot. ¿No? Y el primer bot que yo hice, voy a contarlo un poquito rápido. Esto es acerca de los stages. Los stages son como misiones. ¿Sí? Cada misión depende de qué cosa se hace en esa misión. En esta misión en específico tiene un contador de muertes. O sea, cada vez que tú vas matando una criatura, te cuenta el contador. ¿Sí? Y lo que yo hice en este caso es que desarrollé mi propio escáner. Es decir, ¿por qué? Porque cada juego, esto es un datasetup.xfs. Datasetup.xfs es un archivo de recursos dentro del juego que tenía, digamos, información de cada escenario, como pueden ver ahí, ¿no? Stage 1, 2, 3, 4. Tenía información, por ejemplo, las criaturas, las posiciones de las criaturas en el juego, etc., ¿no? Entonces, lo que yo hacía es que, como no sabía cómo encontrar, en ese tiempo no sabía cómo encontrar esas rutas en memoria, lo que hice es crear mi propio escáner. Programé todo en ensamblador, mi propio escáner, y lo que hacía es buscar esa ruta y reemplazaba a todos esos stage 02, 03 a todos a 1. ¿Sí? ¿Por qué hacía eso? Bueno, porque el hecho de que ese contador está allí me iluminó. Porque como vimos al inicio, si yo tengo un valor que cambia constantemente, lo puedo encontrar con el Cheat Engine. Es decir, si cambia a 3, luego a 4, luego a 5, es un valor que va cotejando y luego va quedando como con la dirección. Entonces sabía el máximo valor ahí es 100 y pasas la misión con el máximo rango. Entonces sabía que si yo encontraba la dirección de memoria y movía el valor 100, podía llegar a ese. O sea, ese es el máximo valor. ¿Sí? Podía llegar a 100. Entonces, sabiendo esto, teniendo esa premisa, lo que se me ocurrió es que lo que podía hacer es que
mover todos estos valores, o sea, hacer que todos los escenarios sean como el escenario 1, modificándolos en memoria, ¿sí? Y encontrando esa cosa que ven allí, ese número 3, en memoria y modificarlo. Y bueno, esto es un poco de mi escáner, aprendí un poco, fue genial porque aprendí un poco cómo funcionaba un poco por dentro, el handle de excepciones, ¿no? Y bueno, el 1-0, obviamente porque está little endian, hay que escribirlo al revés, pero es el 0-1, ¿no? del stage. Y claro, el problema de esto es que, voy a poner mi video, disculpen la calidad, pero es que lo grabé hace mucho. No creo que se escuche, pero hay mucho ruido detrás. Incluso en un momento me preguntan si alquilaba media hora más porque ya se terminaba mi tiempo. Pero lo que hice fue, el problema en este principio era que yo tenía que matar a la criatura para que me dé el nivel, el número 100. ¿Sí? El problema es que tenía las texturas del juego que estaba creando, pero las coordenadas de las criaturas del escenario 1. Entonces, cada escenario obviamente tienen coordenadas distintas, porque tienen que, obviamente, porque los escenarios son distintos. Entonces, el problema de allí era que tenía que encontrar un escenario suficientemente grande para que por lo menos me aparezca una criatura, para yo ir, matarlo y poder obtener el rango, el máximo rango, ¿no? Entonces, probando, encontré que había un escenario que era el 49 y que se podía hacer eso, ¿no? Entonces voy saltando, hay una criatura, lo mato y ese es que es el máximo rango. Entonces, internamente lo que hacía era mover ese valor 100 al contador. Pero este escenario no era el escenario de contadores de muertes, sino que gracias a hacer ese juego podía llegar haciendo esto, ¿no? Muy bien. Pero lo mejoré porque me di cuenta de que había como un loop que accedía todo el tiempo a ese campo. ¿Sí? Entonces, si yo hookeaba esa función que está allí y movía el valor 100 directamente, entonces no necesitaba matar a la criatura porque había un loop que accedía todo el tiempo a ese valor, no sé por qué, pero lo hacía. Así que haciendo eso, lo llegué a hacer. ¿Y cómo aprendí a hacer un hook? Bueno, gracias al Cheat Engine. El Cheat Engine en una parte tiene un tutorial que se llama Code Cave, o Código Cueva, que te explica cómo se puede hacer esto. Entonces, cuando yo sabía que se podía hacer esto y comencé a mirar, a hacer los tutoriales del Cheat Engine, se me iluminó la mente y dije, ok, esas cosas las puedo usar aquí. Que es básicamente como casi, podríamos decir, cómo funciona un poco Frida, cómo funciona un poco estas cosas que hoy en día se usan mucho, ¿no? Así que en la actualidad llegamos a hacer, esto es del no sé qué años, pero hace mucho fue, llegábamos a hacer estas cosas, ¿no? Que podíamos agarrar y... Bueno, y poníamos música también, para no aburrirnos. Y hice una versión mejorada, ¿no? Pero ustedes dicen, ok, está genial. Yo lo que quería hacer con esto es que todos pueden empezar en la ingeniería inversa, todos. No es tan difícil. Solo necesitan muchas ganas, porque más de una vez quise dejarlo. Y gracias a eso, hoy en día, trabajo de esto. Tengo aproximadamente 15 años haciendo ingeniería inversa y ahora me dedico a hacer exploits para el kernel de Windows, entre otras cosas, pero básicamente a eso. Y que está al alcance de todos, no es tan difícil hacerlo. Es solo ponerse y seguir y sudar un poco, porque son cosas, no son fáciles, pero podemos hacerlo. Y bueno, ahora que lo muestro, van a ver cómo funciona. Bueno, ahí lo que hacíamos era grabar las coordenadas del mouse con una teclita para hacerlo mucho más rápido el bot. Entonces lo que hacías es que apretabas un solo botón, creaba el escenario, da igual el escenario que crees, da igual. Un solo botón, te ibas y el bot funcionaba solo, por sí solo. Entonces ahí va a entrar al escenario. Y una vez que entra, muere y gana.
y así constantemente en todos los escenarios, ¿no? Y gracias. Perfecto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, el micrófono está en el medio, se pueden acercar. Si no pueden levantar la mano, yo les puedo acercar el micrófono. Así que nada. Yo, en lo personal, tengo una pregunta para hacerte. Sí, Vos empezaste programando en Assembler. sí. Yo, en lo particular, aprendí a programar con JavaScript. Son dos lenguajes muy distintos. Ujú. ¿Qué me recomendarías hacer? Vos, ¿qué sacaste de bueno al aprender Assembler primero? Bueno, me dedico a eso, básicamente. O sea, para hacer, por ejemplo, exploits o análisis de malware, básicamente vemos código en ensamblador todo el tiempo. Entonces, depende de qué es lo que estés haciendo o qué es lo que quieres hacer, ¿viste? Por ejemplo, si vas a ser desarrollador web, no sé si te sirva ensamblador, ¿viste? Pero si te quieres dedicar a hacer ingeniería inversa, es mandatorio saber ensamblador. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí voy. ¿Qué tal? Buenas. tal? Primero, unas felicitaciones porque está maravilloso lo que has explicado. Y tengo, bueno, en realidad dos preguntas. La primera es, me queda la duda, ¿cómo llegaste a saber qué valor poner para que tu arañita sea un golem? Me preguntaron también cuando lo di en una charla interna esto. El data setup que mostré antes era legible, antes se podía leer. Y dentro estaban no solamente los escenarios, sino también los recursos del juego, como por ejemplo los items. Y también las criaturas. Y estaban los identificadores ahí. Entonces yo sabía, o sea, porque hacía cosas desde antes, sabía que estos valores 4 era específicamente de la araña, porque ya lo sabía de antes. Entonces cuando hicieron ese parche, me funcionó para seguir haciendo y mostrarles el video que viste. Eso. Ok. Y la segunda sería, entiendo que esto funciona para las aplicaciones que corren sobre el mismo sistema instalado, ¿no? Como aplicaciones nativas, creo que le llaman. En caso de, si fuera un juego en navegador, ¿también sería la misma idea o tendría que ser de una manera distinta? Claro. Sí, si fuera un navegador, en teoría debe ser un poco más simple, porque, o sea, yo lo que debo entender es que deben usar, o sea, código de los dos lados, tanto del servidor como del cliente. Y del cliente probablemente estén usando JavaScript. Probablemente. Al usar JavaScript, te va a tocar mirar las funciones, ¿sí?, que están implementadas. Y lo bueno del navegador es que tiene un debugger incorporado. Entonces, no tienes que bypassar un anti-cheat como era en este caso, ¿viste? Al tener un debugger incorporado ya puedes llamar funciones, modificar cosas, modificar variables globales, ¿viste? Entonces, esa es la gran ventaja de que sea un juego en browser. Tener un debugger incorporado es básicamente dejarte la puerta abierta. Vale, muchas gracias. No, de nada. Bueno, despedimos la charla con un fuerte aplauso. Gracias.